Ventura, esta semana nos llegó Ujú. una pregunta, como un comentario dentro de las redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que decía? Sí, básicamente en la página de Instagram llegó un mensaje de una persona y me gustaría leerlo tal cual porque eso nos va a dar pie para desarrollar el tema de hoy. Básicamente me pregunta esta persona, ¿se podría seguir yendo a una iglesia donde en vez de salir sin cargas, sales con más cargas? Mm, Wow, ¿no? sí, Y fue ahí donde platicamos y empezamos a desarrollar esto, pero una buena pregunta, ¿no? sí, claro, y para todos los oyentes, para recordarles que tomamos muy en serio todos los comentarios que nos envíen, todas las Ujú. preguntas, Sí. invertimos tiempo en procesar, analizar y Ujú. tratar de proveerles una respuesta Sí. fiel a las escrituras, ¿no? Entonces Sí, claro. síganos. Los animamos, síganos mandando las Ujú. preguntas, que estamos atentos Ujú. a contestarlas. Pero es una muy buena pregunta que te hizo, y es importante saber discernir Ujú. si estás en una iglesia que es conforme a las Escrituras, Ujú. porque no todas las iglesias que tienen Biblia están paradas en la Biblia, ¿no? Cierto, sí. Entonces, hoy queremos ayudar a los oyentes a tratar de discernir si tu iglesia presente o la iglesia que estás considerando es la iglesia apropiada, Ujú. adecuada para tu crecimiento espiritual. La iglesia no se trata de estilo, emoción o Ujú. tradición, se trata de que Cristo sea exaltado, la palabra predicada Sí. fielmente, tal cual es en las Escrituras, Ujú. y la comunión de un cuerpo unido que crece en santidad. Sí. Entonces, vamos a pasar por una serie de puntos que se pueden usar como un rubro para hacer esta determinación. Primero que nada es la predicación, enseñanza que se lleva a cabo en esa iglesia. Debe ser algo que es totalmente enfocada en Cristo. Ujú. Y esto nos trae a uno de los temas primeros, que es la predicación expositiva. Cuéntanos un Sí, poco de eso. ¿Qué es la sí. predicación Ujú. expositiva? Okey, sí, me gustaría comenzar con lo siguiente, ¿no? La primera señal de que estás en una iglesia equivocada es el púlpito. Cada domingo que vamos a la iglesia, Jesús, recibimos un alimento y solamente tenemos 2 opciones, o pastos verdes que dan vida, o comida chatarra que envenena el alma. Un púlpito sin exposición bíblica no alimenta, solo destruye. Y para responder tu pregunta de predicación expositiva, ¿a qué nos referimos con esto, no? Una definición muy simple que todos puedan comprender es, la predicación expositiva es explicar con claridad y fidelidad lo que dice la Biblia. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo interpreto, sino lo que dice la Biblia, versículo por versículo, mostrando su significado original y cómo podemos aplicarlo hoy. Una definición muy simple. Ahora, si la Biblia no es explicada verso a verso, y sobre todo si Cristo no es el centro, entonces lo que tú estás escuchando no es predicación. La predicación que no se somete fielmente, Jesús, al significado del texto, no edifica, solamente engaña, confunde y finalmente destruirá tu alma. Quiero hacer un ejemplo de, a ver cómo me sale, ¿no? Quiero hacer un ejemplo de una predicación dramática que normalmente se puede escuchar en muchos púlpitos hoy, ¿no? Imagínate un pad de fondo, así en tono menor, Ujú. para que se ponga Sí. más emocional, ¿no? A a ver si no me lo copian. Abres tu Biblia y lees la lectura donde Dios abre el mar rojo, ¿no? En muchas iglesias escucharías algo así. Hoy Dios abrirá tu mar rojo. Mm, No importa qué problema enfrentes, enfermedad, deuda, soledad, Dios está abriendo un camino. Si tienes fe, cruzarás hacia tu bendición. Camina hacia tu victoria. Dios me dice, no tengas miedo. ¿Qué tal me salió? Chihuahua. Sí, largo, ¿no? Escalofríos, me dio escalofríos. Tenemos que entender algo. Queremos encontrar el significado original y cómo podemos aplicarlo hoy. El cruce del Mar Rojo no se trata de tus problemas personales.
Es una muestra del poder de Dios para salvar a un pueblo incapaz de salvarse a sí mismo. Así como Dios abrió el mar para Israel, Cristo abrió el único camino hacia Dios por medio de la cruz. Entonces, el mar rojo no se trata sobre tu escape, se trata sobre la gloria de Dios. Ujú, Entonces, como vemos, el problema no es que se predique, se está predicando. El problema es que no se predique a Cristo. Si en el púlpito de tu iglesia no se predica a Cristo, si no se habla de la cruz, de la santidad de Dios, de su justicia, de nuestra depravación, de nuestra incapacidad para hacer algo para nuestra salvación, si no se habla del pecado, del infierno y de la necesidad urgente que tenemos de arrepentimiento, y lo único que escuchas son frases como Dios te quiere prosperar, ujú, declara tu victoria, decreta tu milagro, querido hermano, ahí no es. ujú, cierto. Escapa por tu vida, no mires atrás. Porque donde no se predica todo el consejo de Dios, no hay salvación, solo hay condenación maquillada. Así que si en tu iglesia no se predica fielmente la palabra, sino que se manipula para el beneficio del predicador, ahí tampoco es. Ujú, Es simple. Tú no necesitas anécdotas, no necesitas ni motivación personal, ni falsas esperanzas de prosperidad. Tú lo que necesitas es oír a Cristo. Es más, la voz de todo oyente que se sienta en una banca, en una silla, sería, predicador, dame a Cristo o no me des nada. mm, Dame a Cristo y a Cristo lo escucharemos por medio de las Escrituras a través de una exposición fiel a la Biblia. Pero como nosotros vemos, tristemente el caso de hoy es que en muchos púlpitos ah, lo que reciben las personas es anécdotas, motivación, ujú, palabras, lo que yo creo, lo que yo pienso, y nosotros creemos y entendemos que según lo que la palabra de Dios nos dice, ese no es un lugar apropiado para estar. Si la Biblia no se predica expositivamente, probablemente estás en un lugar donde se predica cualquier cosa, ujú, menos a Cristo. Entonces, me gustaría, Jesús, que desarrollaras un poquito más acerca de esto, ¿ok? Necesitamos predicación expositiva. ¿Cómo debe estar orientada esta enseñanza, o siendo más técnicos, la teología? ¿Debería estar centrada en Cristo o debería estar centrada en el hombre, como muchas veces lo podemos ver? ¿Qué me ujú. puedes decir acerca de esto? Sí, como tú ya has dicho, debe definitivamente ser centrada totalmente en Cristo. Estamos hablando de la predicación expositiva. Algo que siempre se me queda en la mente es lo que dijo John Piper, el pastor Ujú. John Piper. ¿Cómo se dice en español? Juan Juan, Pipa, Pipero, por pimienta, ahí, ¿no? si lo quieren buscar. Bueno, pero lo que dijo es que le hacían la pregunta, ¿por qué predicamos expositivamente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en eso? Y él dijo, porque Dios escribió Escribió un un libro, libro. sí. Y si te pones a pensar, Dios escribió un libro. Ujú, ¿Cómo nos podríamos atrever a tratar de modificar ujú, lo que Dios mismo escribió, sí. ¿no? Algo para pensar. Pero definitivamente debe estar enfocada, centrada en Cristo, no en el hombre. Ujú, Como vemos en Colosenses 1:18, que nos da la razón, porque dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. ujú, Y esto incluye la predicación del púlpito. Y nosotros debemos compartir el mismo espíritu que Pablo en 2 Corintios 4, que dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. ujú, Así de fácil, ¿no? sí. Cristo es el centro del mensaje y punto. Te tienes que hacer la pregunta cuando estás escuchando a ese pastor hablar en tu iglesia, ¿qué es el centro de ese mensaje? ¿Es Cristo o Cristo solo es una mención secundaria? Se enfoca solo en ti y está haciendo menciones poco a poco de Cristo. O a veces ni menciona a Cristo, se va todo el Sí, sermón y ni habló de sí, Cristo. Yo he visto pastores que se va todo el sermón, ni abrió la sí. Biblia.
¡Qué locura! Sí, y a mí me ha tocado tristemente ver personas que predican con la experiencia. Mm, Simplemente te abren un versículo inicial y se empiezan a contarte con pura experiencia, ujú. anécdota y anécdota, y tú te quedas así como, ¿eso qué? Sí, yo me acuerdo estar viendo un pastor y empezó y pues bien, ok, empiezas levemente Sí, y la Biblia ahí estaba en el púlpito cerrada. Yo me puse, pues, ya pasaron 10 minutos y luego ya 20 minutos. sí. No abrí la Biblia a este hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no quiero escuchar tu sabiduría, quiero escuchar lo que Dios tiene que decir, ¿no? Entonces, estas iglesias que se centran en el hombre, predican autoestima, propósito personal, Mm, éxito, pero una iglesia fiel exalta a Cristo crucificado, resucitado y reinante. Una teología sana te lleva a la humillación, sí. no a una empoderación, que es lo que muchas veces se predican de los púlpitos. Y una de las maneras que se pueden detectar es en base a cómo se somete la iglesia y ese pastorado a las escrituras. Es algo que tenemos que ser muy objetivos, porque la Biblia es clara, Ujú, no es un libro confuso. sí. Tiene indicativos, imperativos muy claros. Mm, Y la iglesia, al ser confrontados con estos imperativos, ¿qué es la respuesta? Se rige por ellos o trata de torcer las escrituras un poquito, le cambio ujú, tantito aquí para que la gente no se me enoje, para que pueda complacer a todos. Una iglesia fiel se tiene que rendir ante las escrituras. Y para ser breve, hay varios puntos que desprenden de aquí, ¿no? El rol de la mujer en la enseñanza, ujú. los diezmos, ese famosísimo Malaquías, ¿no? Sí, sí, Ya, ese es, sí. ya el pastor, si abre la Biblia, automáticamente cae en Malaquías 3, no, no, ya está ahí bien marcado ese Mira, aquí lo pasaje. tengo. Ah, no. No, pero ¿qué es robará al hombre a Dios, no? Sí, Y palos, sí, da tu sí, sí. diezmo. Cuando en realidad se está torciendo el mensaje de la Biblia Ujú, para poder sí. recaudar fondos, para poder tener el cheque, no sé. Am, y sí, a ver, te doy el beneficio de la duda. Hay unos que en realidad sí creen, yo no sé cómo llegaron hasta ese punto, pero sí Ajá. creen que esa es la fiel comunicación de las escrituras, pero por mayoría es plan con maña, ¿no? Sí, No sí, es sí. una fiel exposición. También tenemos la salvación basada en obras, Ujú, que por cierto a veces también se beneficia la iglesia de una sí, salvación basada en obras, ¿no? sí, Porque ahora tienen un ejército de sí, voluntarios que van a estar ahí sí, para ayudar en todo lo que se ofrezca, sí. ¿no? Precisamente, Jesús, comento, ese fue el tema o la doctrina sobre la cual Dios trató conmigo para darme cuenta de que no estaba en el Mm, lugar correcto. El tema de la salvación, sobre todo, siendo más específico, la justificación por la fe. Y era muy evidente. Yo, yo digo, ¿cómo fue que no me di cuenta o no quería darme cuenta? Pero es muy evidente cuando estás en un lugar incorrecto que no se somete a la autoridad de las escrituras. ujú, cierto. Am, a pesar de estos temas, también tengo uno que sí se me dio un cierto nivel de interés por este tema y el pastor Juan MacArthur, ha comentado Ujú, en varios de sus sermones, si tú en realidad quieres saber la posición ortodoxa de tu iglesia, ujú, diles, ¿qué es tu posición en Génesis 1? ¿Qué es la cierto, posición de esta sí, iglesia? Génesis 1. Porque si desde Génesis 1 están mal, ya, todo lo demás está mal. Es la fundación. sí, Ah, y la posición que sostenemos nosotros es de una tierra joven, sí, ¿no? Que Dios creó la tierra, creó todo en 6 días, ujú, 24 horas. sí, Esto es reconfirmado también en Éxodo 20, ¿no? sí, No cabe duda de que fue una creación de 6 días. La tierra es joven. Si usamos las genealogías de la Biblia, estimamos más o menos 6,000 años. ujú, Y el no aceptar esto ahora presenta
No que pues es que la ciencia o es Sí, que esto y otro, historia, no, no, no. Es una cuestión ahora de autoridad. autoridad, sí. Y vemos lo mismo que se discutió en el tiempo de la Reforma, ¿no? Que ponían las escrituras a la par de la tradición, o en este caso al revés, ¿no? La tradición a la par de las escrituras, y vemos a muchos que defienden la postura contraria a la literal, poniendo a la ciencia a la par de las escrituras. Y Mm, no podemos hacer eso, no debemos hacer eso. cierto. Sí. ¿Y qué pasa si nosotros decimos que la Tierra es posible que sea miles de millones de años de antigua? Ujú. Entonces estamos introduciendo la idea de que existió la muerte Antes, antes sí, de que existiera el hombre. Y la Biblia nos enseña claramente que la paga del pecado es es la muerte. muerte. Entonces, si la muerte ya existió anteriormente al hombre, Ujú. tenemos un serio problema, Sí. porque alguien no está diciendo la verdad Ujú. y lo que el mundo secular dice es que Dios no está diciendo la verdad, que tenemos una fábula en nuestras Sí. manos y eso no puede Sí. ser. Y aún hasta pastores muy reconocidos en el habla hispana, hablando de una raza preadámica. Mm, Y tú dices, oye, entonces sí, es algo que tal vez a simple vista parece que no es tan relevante, pero en realidad es muy importante para la manera en que interpretamos las escrituras, ¿no? Dios lo dijo y será mejor que lo creamos, ¿no? exacto. Hay otras distorsiones, otros elementos que tú crees que se distorsionan a menudo en estas iglesias. Bueno, sí, tú les mencionaste, mujeres predicando, el diezmo, y las distorsiones son muy sutiles. Tú lo dijiste cuando hablamos acerca de, probablemente lo olvidé ya, pero esa frase se me quedó muy grabada, ¿no? Las distorsiones son muy sutiles. Entonces, nosotros si nos ponemos a examinar nuestra congregación en su proceder, en cómo se manejan los ministerios, en cómo es el tiempo de alabanza, las canciones que se seleccionan. Nosotros vamos a ver ahí distorsiones. El punto aquí es, volvemos a lo mismo, volvemos a la autoridad de las escrituras. Tenemos que someternos a la autoridad de las escrituras, porque una iglesia bíblica se somete a toda la palabra de Dios y no la acomoda a culturas ni a sentimientos modernos. Que se está hablando de esto, ok, hay que ajustar la Biblia no, nosotros no hacemos eso, sino que si lo que se enseña contradice las escrituras, estás en el lugar equivocado, ¿no? Ujú. Y sea cual sea la distorsión que nosotros pudiéramos considerar hoy aquí, que si las consideramos se nos acaba el episodio, ¿no? Sí, 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 ¿no? Bueno, ahí también tenemos un episodio sobre distorsiones, ¿no? Entonces, Distorsiones, sí. si lo quieren ir a buscar, creo que fue el primero. Ahí ya está todo cubrido en Di- detalle. También otro aspecto es la cuestión que si se practica disciplina y compañerismo dentro de esa iglesia. Ujú, Y esta va a ser un poco más difícil porque no nomás es de sentarte en la banca el domingo y escuchar la predicación. Ahora tienes que tomar un paso para involucrarte, ¿no? Visita una de las clases de la iglesia, visita con los miembros después del servicio, trata de averiguar qué es la posición sobre la disciplina de ujú, la iglesia y cómo se desarrolla el compañerismo entre los creyentes. Vemos claramente que en Colosenses 1, 28 al 29 se nos dice que nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Y Pablo dice que este es esencialmente el centro de su ministerio. ujú, Lucha con todas sus fuerzas para poder llevar a cabo este ministerio. Se ha dicho anteriormente que si tú estás en una iglesia que no practica la disciplina, no es una iglesia, es un club social. oh, Tienes que involucrarte para ver qué sucede cuando alguien está en pecado abierto, cómo lo maneja la iglesia. ujú, ¿Lo ignora? ¿Lo castiga? ¿Lo llama a atención? Y no solo de llamarlo a atención, pero se le llama atención en amor. Se trata de sí, proteger al creyente, de restaurar al creyente. Tenemos que desear una iglesia que practique la disciplina porque sin ella la iglesia se contamina. Es como vamos purificando
a nuestra iglesia y así creciendo en santidad, porque la meta es que todos los santos se presenten maduros en Cristo. Am, También tenemos lo del compañerismo, ¿no? Ese es otro aspecto que es muy importante en el cuerpo de los creyentes. Ujú, Am, Nos dicen en varias escrituras, tenemos en el libro de Hechos un ejemplo de cómo se desarrollaba la primera iglesia, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, tenemos que ser conscientes que debe existir este compañerismo en la iglesia y que Cristo sea el centro de ese compañerismo, ujú, porque como vemos en 2 Corintios 3:18, todos juntos estamos siendo transformados por el Espíritu ujú. al ver la gloria de Dios. Cierto. Y esa gloria la puedo ver en ti, la puedo ver en mis hermanos en Cristo, al ver las obras que Dios está llevando a cabo en sus vidas. Ujú. Es ahí que veo yo la gloria y yo soy transformado por eso. ¿Qué piensas tú sobre este aspecto del compañerismo y la disciplina? Ok, tomando en cuenta primero la disciplina, ¿no? O básicamente cómo se maneja el pecado en una congregación o cómo debe manejarse según las escrituras, ¿no? Obviamente una iglesia bíblica no tolera el pecado, pero tampoco aplasta al pecador arrepentido. Lo confronta con verdad, se guía al arrepentimiento y se restaura con gracia. En una iglesia bíblica el pecado no se ignora ni se minimiza. Este se confronta buscando la restauración del hermano, no su humillación. Mm, Y esto nos habla de mucha inmadurez, ¿no? O sea, simplemente mencionar esto, donde a mí me ha tocado estar en congregaciones donde ha habido disciplina y donde la congregación no es madura y donde básicamente al final lo que debiera saber solamente el pastor y la familia involucrada lo sabe toda la iglesia. wow. Y eso en lugar de ser se maneja muy mal, se maneja muy mal, pero nosotros vemos en las escrituras indicativos, por ejemplo, Mateo 18:15 al 17 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, ya que la meta nunca es el castigo, sino la restauración del pecador en humildad y verdad. Gálatas también 6:1 nos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así que si la iglesia no solo corrige el pecado, sino que enseña, exhorta y anima a vivir en santidad. Ahora, ¿cuál es el enfoque del compañerismo que me mencionabas ahorita? El compañerismo, y bueno, vaya que nosotros somos buenos para eso, ¿no? Los hispanos somos buenos para Sí. el compañerismo, pero ¿cómo lo debemos enfocar bíblicamente? Eh, el compañerismo es más que amistades o actividades sociales, es más que el pollito asado, ¿no? Mm, Es una comunión espiritual centrada en Cristo y en la verdad del Evangelio. El propósito del compañerismo bíblico no es solamente entretener, sino edificar. Nos animamos unos a otros a crecer en santidad, nos cuidamos con amor práctico. ¿De qué manera? Oramos, compartimos cargas, nos exhortamos cuando es necesario, pero con humildad y verdad. Y sobre todo nos reunimos para adorar a Dios y llevar juntos el Evangelio. Así que el compañerismo no lo debemos confundir con reunirnos siempre a reírnos y pasarla bien, sino que debe tener un enfoque cristocéntrico. bueno, entonces tenemos por hecho que importa lo que se predica del púlpito y también la disciplina que se lleva a cabo en la iglesia, también el compañerismo que se facilita por la iglesia, ¿no? Am, y luego pasamos a uno de los más difíciles, porque ahora te tuviste que involucrar un poquito más para descubrir si hay enseñanza en esa iglesia, compañerismo, disciplina. Ahora te tienes que involucrar aún un poquito más para saber Ujú, cómo es el desarrollo del rol de pastor en ujú, esa iglesia.
Y la pregunta mayor que tienes que contestar es, ¿existe cuidado pastoral verdadero dentro de esa iglesia? Y uno de los puntos es responder, ¿esa iglesia tiene un pastor o celebridad? ¿Qué piensas de eso? No necesitamos celebridades, o sea, Mm, respondo. Necesitamos pastores que teman a Dios, que prediquen su verdad y que vivan para su gloria. Necesitamos hombres que cuiden almas, no que administren imperios. mm, Y lo vemos, ¿no? sí, Eh, Hombres que prediquen la verdad, que teman a Dios, no que busquen fama. Ahí hay veces que te aparece en tu red social X o Y pastor y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos que entender que el rebaño de Cristo no necesita líderes carismáticos, sino siervos fieles. No necesitamos celebridades, necesitamos pastores que velen por sus ovejas. Entonces, esto nos lleva, necesitamos un pastor. Ahora, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué tan involucrado el pastor debe estar con los miembros? Porque si hablamos de la celebridad, la celebridad está en su oficina, la celebridad ujú, está en iglesia, la celebridad está en todas partes, menos donde debiera estar, sí, involucrado y con sus no, pues miembros. hasta se ve, no, lamentablemente yo he visto pastores que hasta lo bajan guardias del púlpito, ¿no? Ni te le puedes acercar, ¿no? Es una celebridad en Wow. todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero en base a la involucración que debes de ver de un pastor verdadero, podemos usar varias citas bíblicas, pero 1 Pedro 5 del 2 al 3 dice, esta es indicación para esos pastores, Mm, dicen, cuiden de la grey de Dios, o sea, el rebaño de las ovejas, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Ahí ya está poniendo muchas calificaciones a sí, cómo se debe sí. involucrar el pastor. Y también tenemos el modelo de Cristo que se nos dan en Juan 10. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Ujú, Imagínate, sí. al nivel de involucración, de intimidad que se compartía entre el Padre y el Hijo, a ese nivel Ujú, es que Cristo pone el estándar de sí, cuidado pastoral. ujú, Muchos pastores dicen, se va a notar en cómo ellos no administran, pero cómo manejan, conducen al rebaño que se le ha entregado. Y muchos pastores es muy fácil detectar su nivel de involucración, porque si creyentes están en pecado o creyentes están en una posición torcida en una doctrina ujú, y el pastor dice, bueno, pues yo ya les dije y ya, ¿no? Ya sí, acabó. Están bien aconsejados, yo solo les puedo decir hasta cierto punto y pues oro por ellos, ¿verdad? Pero los creyentes toman sus propias decisiones, ujú, los creyentes a fin de cuentas tienen libertad y yo tengo que dejar que ellos operen dentro de esa libertad. Pero mira lo que dice Hebreos 13, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. Y te aseguro que si en realidad entiendes, tú pastor, que vas a rendir cuentas por cada una de esas ovejas, ujú, para empezar lo que vas a hacer es, vas a empezar a correr miembros. ujú, Porque a veces las iglesias, ¿qué quiero yo con 100 miembros? Yo tengo que dar cuentas por mm, cada uno de ellos. De ninguna manera voy a poder involucrarme sí, al nivel bíblico. ujú, No, dame 30 que no pase de ahí. Ya, se acabó. Y tú luego estarías sobre de esas ovejas día y ujú, noche, porque tú vas a rendir cuentas por ellas. Les estarías diciendo, la Biblia dice que
la vara y el callado infundirán aliento. Ujú. Así es que aguante la vara y se queda callado, ¿no? Ahí va la corrección y se alinea Sí. porque mi futuro está en juego aquí. Ujú. Yo voy a rendir cuentas por ti. Y todos los domingos, ¿cómo cambiaría este pastorado? Todos los domingos predicarías a Cristo, convicción del pecado Ujú. y urgencia por el arrepentimiento. Porque el pastor bíblico conoce a sus ovejas, las visita, las consuela, las exhorta. No es Sí. inalcanzable. Oye, una llamada, ¿no? Una llamada, un mensaje, De pues. perdido, ¿no? Ya dirías un mensaje o un corazoncito en Instagram que le ponen ahí algo, ¿no? Es un siervo que da su vida por el rebaño. Como vemos aquí en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo compara el rol de líder, de pastor, al dolor que sufre una mujer en el parto. Ujú. Wow, ese Sí. es un grado de dolor inimaginable para un Ujú. hombre, ¿verdad? Sí. Y sin embargo lo compara a eso. Así es como el pastor se quiebra por su rebaño, que sufre porque sean presentados perfectos delante de Dios. Y para poder hacer eso es de dos direcciones. El pastor se tiene que involucrar, pero también tiene que ser accesible. ¿Y qué nos cuentas sobre eso? Ah, iba a leer en la cita El buen pastor, pero bueno, ya tú me ayudaste. Un pastor inaccesible no refleja el corazón del buen pastor. Cristo no puso barreras entre él y su rebaño. Él caminaba entre sus ovejas, conocía sus heridas, escuchaba sus temores. Un pastor que se aísla a Jesús, que se comporta como una figura intocable, olvida su llamado. Servicio, humilde. El llamado pastoral no es solo predicar desde el púlpito. Eso es, para muchos, eso es todo. Ujú, Predico un buen sermón el domingo y es todo. No, ese llamado pastoral no es solo eso, sino que ese llamado es caminar entre el rebaño, conocerlos. Esta parte es importante. Tu pastor te conoce. No me refiero a, yo sé que te llamas Jesús y sé que tienes tantos niños. No, 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 me refiero a un conocimiento más profundo, necesario. Ah, como lo hablábamos en un video que subimos corto, pastores que se involucren en tu mortificación del pecado, mm, pastores que estén involucrados en tu santificación progresiva. Tu pastor sabe cuáles son las tentaciones más fuertes que tienes. ujú, Tu pastor sabe qué partes de tu carácter o de tu temperamento necesitas trabajar para cada día ser moldeado. Te conoce a ese nivel o simplemente le presentas tu mejor versión el domingo con tu saco, corbata, bien peinadito pero si solamente conoce esa visión de ti, esa versión de ti, no te conoce. ujú, Entonces, el pastor tiene que conocerlos, tiene que llorar con ellos. Muchas veces esto es fácil, ¿no? Yo creo que es de las más fácil, de que estás atravesando una lucha, entonces sí te vienen a visitar, ¿verdad? Eh, pero el pastor también debe corregirlos y sobre todo debe guiarlos. Un pastor que encierra en su oficina, que no huele a ovejas, mm. ¿cierto? Como No, decía es cierto, Calvino. sí, sí. O sea, eres pastor y no hueles a oveja. Wow, Se parece más a un gerente que a un siervo de Cristo. sí. Entonces son indicativos que tú te puedes dar cuenta, ok, eh, realmente tengo un pastor o solamente tengo a alguien que ocupa ese título pero que no cumple ninguna de las funciones que él debe cumplir. Sí. Sí, entonces, espero que estos, aunque sean puntos breves, sí sirven como una base que tú puedes usar para evaluar a la iglesia. Ujú, Se tienen que poner en la balanza y tiene que salir igual, ¿no? ujú, En base a estos puntos que acabamos de tratar. Y ya sabemos que no hay iglesia perfecta, ¿no? sí. Porque la iglesia está
compuesta de un cuerpo de creyentes imperfectos, ¿no? Que todos estamos en esa santificación progresiva, estamos todos en un proceso. Pero lo que sí hay son iglesias fieles, Sí. iglesias que aunque imperfectas se esfuerzan, Ujú, sinceramente se esfuerzan por someterse a la palabra de Dios en todo. ujú, Iglesias donde Cristo es el centro, la escritura es la autoridad final y los pastores son siervos y no celebridades. Y eso se puede notar muy rápidamente. Yo de primera cuenta he podido ver en la iglesia donde estamos ahorita que yo he podido levantar una protesta basada en la palabra de Dios y se rigieron por la palabra de Dios ujú, y hicieron lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. También he visto nuestro pastor principal que ha dicho del púlpito, tal vez te estás preguntando, ¿qué no predicó de Cristo la semana pasada? Y te tengo malas noticias. Yo voy a predicar de Cristo todas las veces que yo esté en este púlpito. ujú. Así es que si te va a aburrir, mejor no vengas el domingo que entra, porque no te va a predicar de otra cosa más que Cristo. Entonces, si los creyentes, si los oyentes que están escuchando no están en una iglesia que se parezca a esto, Ujú, am, tienen que salir de ahí y buscar una que sí sea conforme a la palabra. Y si tú estás en una iglesia que sí se alinea a esto, pues también tienes un imperativo. No te quedes al margen, involúcrate. Dios nos llama no solo a ser consumidores espirituales, sino miembros activos del cuerpo de Cristo. Entonces no se trata de que ya vi que todo está bien, la operación está buena, ujú, ya me quedo a relajar. sí, No, ahora es tiempo de ujú, meterte a fondo, sí, servir, desarrollar el ministerio, desarrollar los dones que Dios te ha dado y dar fruto. ujú, ¿Algo que le quieras decir a sí. los oyentes? Sí, me gustaría concluir con algo que creo ah, que va a ser bueno para alguien que nos escucha y que probablemente ya hizo una evaluación y probablemente se dio cuenta de que no está en un lugar correcto. Pero ahora, ¿qué le decimos, Jesús? Ah, ¿Hay manera bíblica de salir de una iglesia que no es bíblica? ¿O simplemente corre por tu Mm, vida? Yo traigo aquí un par de cosas y me gustaría que, si quieres añadir algo. Primero, evalúa con la palabra, no con emociones. Eso es lo primero. Queremos una iglesia bíblica, pues obviamente el parámetro está en las escrituras. No hagas evaluaciones conforme a tus emociones. Sal de esa iglesia solo si ha abandonado las doctrinas esenciales, ah, o si tiene una característica de predicación falsa y sobre todo si el evangelio ha sido distorsionado. Ora y busca consejo sabio, no actúes impulsivamente, ¿no? Que muchas veces nos gana el apellido, ¿no? Nos gana el Covarrubias, no actúes impulsivamente. Consulta con creyentes maduros y ora pidiendo dirección. Si es posible, exhorta con humildad, en este caso sería al pastor, pero probablemente pueda decir, pero es que cómo voy a tocar al ungido del Señor. No, sí. no, claro que no. Cuando la Biblia está en juego, cuando la verdad está en juego, es tiempo de hablar y de hacerlo. A mí me tocó hacerlo cuando yo salí de la iglesia anterior a donde estaba hoy. Me tocó hablar con el que fue mi pastor ese tiempo y le señalé el error doctrinal con respeto y amor. Ah, Ahora, sal con gracia, no salgas con escándalo, no causes tropiezo al salir, ni hagas divisiones innecesarias. Y sobre todo, únete a una iglesia bíblica, porque la tendencia muchas veces es de que las personas se desaniman o salen de una iglesia decepcionados o enojados, ¿y qué es lo que hacen? Pues se van y ya no vuelven nunca más. No Ujú. camines solo, sino que únete a una iglesia bíblica. Busca una iglesia que predique fielmente la palabra
y sobre todo que practique la verdad. No te quedes donde no se honra a Cristo ni se predica su palabra, pero sal con discernimiento y únete a una iglesia donde tu alma puede ser pastoreada bíblicamente. Si tu iglesia entretiene a los hombres, pero no quebranta pecadores ni exalta a Cristo, no es una iglesia, es un escenario rumbo al infierno. Entonces, quizás una manera muy larga de contestar la pregunta que se nos llegó a Ujú. través de las redes sociales, ¿no? Pero como vemos, tenemos que desarrollar toda cuestión apropiadamente a través de las escrituras. Entonces, ya tenemos por claro, si no es el lugar indicado, sal. Si es el lugar indicado, involúcrate. Y les animamos a que sigan mandando sus preguntas, ¿no? Ujú. Aquí estamos para intentar de contestarlas con respuestas que se adhieran a las escrituras y que sean lo más fiel posible.